Bienvenidos a todos un día más a Hablando de Opciones, un domingo real, este domingo. Domingo mañanero, esto no es delta ni es sintético ni es nada, esto es 50-50, no, 100%, 100%. Este es el domingo más duro aparte del domingo más duro. Cuando lo hacemos en domingo sintético, al final lo hacemos por la tarde porque por la mañana trabajamos, pero los domingos cuando lo hacemos en domingo, en realidad siempre lo hacemos muy temprano. A ver, que hay que aprovechar. Yo tengo una mudanza. O sea, tío, parece que haya entrado en casa a robar. O sea, es brutal, brutal. Pero es que ya es desorden por desorden. Está hasta los cajones abiertos, tío. O sea, no se puede hacer, están abiertos. Es como que ya, Sofía ha entendido que puede hacer lo que quiera, manga ancha. Madre mía. Espectacular, espectacular. Bueno, Bueno, ¿qué nos traes hoy para Hablando de Opciones? Que creo que es muy interesante, porque hablamos de ello pues mucho y no es merece que la sea pena muy saber interesante, cómo siempre funciona. hablamos de cosas interesantes, Julián. Sí, sí. Hay unos que son más densos, pero este yo creo que va a ser menos denso y además útil. Ujú. Pues ¿Al lío? os lo pongo en pantalla. ¿Lo ves? Sí, perfectamente. Vale. Pues ETFs apalancados. Es algo que siempre hablamos mucho, estamos operando mucho y nos encanta. Desde opciondelta.com ya sabéis que es mucho mejor un ETF que una acción. Nos gusta más, está más diversificado, pero si está apalancado encima, optimizamos más nuestra cartera y nuestro capital. Vamos a También, verlo de todas maneras, poco a poco. también tiene otros Entonces, riesgos, pero bueno, siempre muchas y veces tiene otros riesgos. nos preguntáis, oye, ¿por qué el triple Q y por qué no, por qué TQQQ y por qué no QQQ? Bueno, es lo mismo, pero ahora vamos a ver, pues, los pros que tiene uno y los contras, y los pros que tiene otro y los contras. Efectivamente. Pues vamos al lío. Como siempre, un pequeño índice, lo que vamos a ver, una pequeña introducción. Vamos a hacer más que un análisis, diría, una anatomía del ETF apalancado, en qué consiste. Una elección de ETFs apalancados, en qué centrarnos y un listado ejemplo de lo que consideramos que puede ser interesante. Y después un caso de estudio, una comparación de triple Q y QQQ. Y después unas conclusiones finales. Perfecto. Así que vamos al lío. Lo primero de todo es, ¿qué es un ETF apalancado? Al final son fondos cotizados en bolsa que lo que hacen es utilizan derivados financieros u otros instrumentos para amplificar el movimiento de un índice. Es decir, si Triple Q es un ETF que sigue el Nasdaq, por ejemplo, o el SPI es un ETF que sigue el SPX, el Standard Poor's 500, este lo que hace exactamente lo mismo, pero utiliza unos elementos para hacer un multiplicador de 2 o por 3, ¿vale? Ujú. Entonces, están diseñados para replicar el rendimiento diario de un índice determinado, pero con un múltiplo de apalancamiento. Es decir, un por 2, un por 3 normalmente. Ujú. Por 4 por 5 yo no he visto nunca. Normalmente son por 2 o por 3. No, por dos o por tres es lo normal. Creo que sí existe alguno, pero Seguramente. por dos y por tres es lo más común porque también es lo que más sentido tiene a la hora de luego, en un momento de una bajada fuerte, un por 5 un por así más, sufrirán una pérdida del 90 y muchísimo por ciento. Eso también va a sufrir una pérdida larga, pero no llegaría tanto. Puede pasar que caiga el índice un 70% y al final esto nunca va a caer un 100%, porque al Claro. final él replica el movimiento diario. Eso es muy importante, lo que pone en la segunda línea, Carlos. Porque mucha gente nos puede preguntar, oye, entonces yo puedo coger y comprar el ETF, en vez de comprar SPI e intentar replicar el SP500 y me olvido y lo dejo en una cartera buy and hold, pues compro UPRO y tengo un por 3. Ahora seguramente en análisis lo vayamos a ver, pero en realidad no funciona así, porque lo que hacen es replicar el movimiento diario. No Ujú. replica, es lo que además es, si vamos a la página de la propia gestora, ellos te dicen que te aseguran el movimiento diario, no te aseguran más movimientos. Entonces al final el movimiento se acaba amplificando. Podemos hacer un análisis en un futuro, pero más detallado. Pero son instrumentos normalmente que sirven para periodos pequeños de tiempo, porque al final, a la larga, no compensa o no suelen superar al índice de referencia o al ETF de referencia
por prácticamente nada o por mucho. Y Ujú. los costes de mantenerlo durante mucho tiempo son superiores al SP, al otro. Efectivamente. Y ya vemos por qué vienen esos costes. Ujú, Entonces, cuando se apalanca un por 2 un por 3 pues al final podemos obtener rendimientos dobles o triples en comparación con el índice subyacente. ujú, Y esto, cuanto mayor volatilidad, mucho mayor rendimiento. Lo que tú dices no es exactamente lineal, ujú, pero claro, también asumes mayor riesgo. Entonces, debido a este riesgo inherente que tienen estos ETFs, al riesgo inherente de apalancamiento, hay que hacer una muy buena gestión de cartera para evitar cualquier problema. ujú, Pues vamos a ver una anatomía y análisis del ETF apalancado. Vale, entonces, los instrumentos que utilizan los ETFs apalancados son los futuros, para lograr su objetivo multiplicador de rendimiento diario de un índice subyacente. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué no está asegurado mucho más en el futuro? Porque al final depende de los futuros. Y los futuros pues tienen sus comisiones, tienen sus historias. Es decir, un ETF que está apalancado por dos podría utilizar futuros para intentar duplicar ese rendimiento del índice cada día de negociación, ¿vale? ujú, Siempre decimos, muy importante, lo que tú has comentado, diario, cada día de negociación. ujú. Por eso, los ETFs apalancados que utilizan se deben rolar sus contratos de forma periódica antes de que expiren. Y esto tiene un coste asociado que afecta a este ETF Sí, apalancado. tienen un management más activo. Y al final el management más activo, Son pues hay comisiones. que pagarlo. Son comisiones, eso es así. Si nos vemos a un hedge fund, pues tenemos más potencial de beneficio que en un fondo indexado, que no tiene prácticamente nada de comisiones, porque es que no hay apenas ningún management. Pero en un hedge fund, por ejemplo, en un quantitative hedge fund que están todos los días utilizando y utilizan mucho poder computacional y mucha investigación detrás y muchos mantenimientos y muchos, pues evidentemente las comisiones son superiores. Y en este caso Claro, sucede lo mismo. Las comisiones de TQQQ, por ejemplo, van a ser mucho más grandes que las comisiones de QQQ. Eso es así. efectivamente. Pero por este coste inherente que tiene. Ujú. Y después hay un riesgo de contraparte. Es decir, al utilizar futuros, existe ese riesgo que la contraparte no cumple esa obligación contractual que tiene al abrir el contrato, lo que puede tener un impacto negativo en el ETF, ¿de acuerdo? Entiendo que esto en el SPI no pasa, o en el uso no pasa, pero podría pasar con a lo mejor otro ETF derivado de, yo qué sé, el maíz, la naranja, ¿sabes? Mm, Al final hay muchos ETFs. sí. A ver, es un riesgo que hay que tener en cuenta, pero es pequeño al final, porque, bueno, Es, para eso están la OCC y para eso está en España la MFF, que son al final los que, bueno, en el caso de que haya riesgo de contraparte, los que van a tomar cartas en el asunto. Pero bueno, evidentemente existe y hay que nombrarlo, claro. pues va. Entonces, ¿cómo elegimos un ETF? Nosotros lo que hacemos de opción delta, lo más importante es que la liquidez y la volatilidad de los ETFs son dos factores cruciales, como siempre decimos, que hay que considerar al seleccionar un índice para inversión apalancada. Es decir, la liquidez ya sabéis que se refiere a la facilidad de comprar y vender, de rolar un activo al mes siguiente. Muchas veces hay ETFs que que vendemos y después va en nuestra contra y rolarlos es más complicado. Salir de ellos es más complicado. Hay que irse un poquito más lejos en el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le falta esa liquidez. Ujú, Y después la volatilidad, la fluctuación del precio de un índice a largo tiempo. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un ETF apalancado que puede ser el ETF del oro, por ejemplo. La volatilidad no es la misma, con lo cual las primas variarán bastante. ujú, Y además, por el mismo capital que estás utilizando, pues a lo mejor te interesa un ETF apalancado para optimizarlo mucho más, para sacarle mayor rendimiento. ujú, Después, los ETFs, hay una gran variedad de ETFs y están muy fuertemente relacionados con un sector, puede ser, por ejemplo, de las materias primas, tecnológicas, semiconductores, y otros pueden ser más diversificados, como puede ser el SPI, triple Q, etcétera. ujú. Y lo más importante de todo fundamental, es comparar. Esto es muy importante, comparar y ver qué diferentes opciones, que hay muchas,
y evaluar qué riesgos y beneficios tenemos por cada ETF. Por ejemplo, tenemos el SPI, pero tenemos el XSP. Ujú. El XOP, tenemos el uso, tenemos el IWM, tenemos el TNA, que te encanta. XSP, XSP creo que no es apalancado. No, no, estos no son apalancados, ¿eh? Estos son ejemplos de ETFs. Ah, vale. Vale, vale, vale. No, no son apalancados. El Vale, TNA vale. sí que es apalancado, el uso Eh, no es apalancado. ¿Uso no es apalancado? Uso pensaba que sí. No, Ah, va. es como el XP, es más pequeñito. Ah, vale, vale, Esto he vale. puesto una idea de, aunque no sea apalancado, tienes ETFs pequeñitos, pero claro, al ser más pequeñitos tienes el problema de liquidez y volatilidad. Y es algo que tienes que elegir tú como inversor, qué es lo que mejor te conviene a ti. Sí, por ejemplo, claro, es lo que hablamos. Al final es hacer, todo se trata de hacer un uso eficiente del capital. Todo lo que hacemos en Opción Delta es hacer un uso eficiente del capital. Da igual el dinero que tengamos, cómo lo podemos utilizar de la mejor manera para coger una mayor recompensa manteniendo, con un menor riesgo si es posible y si no manteniendo el riesgo. Oye, si yo quiero utilizar, tengo una cartera de 10.000 euros, ¿cómo puedo utilizar esos 10.000 euros de forma que arriesgando solamente los 10.000 euros o arriesgando una parte pueda hacer en vez de un 10% anual, pueda hacer un 15% anual, por ejemplo, o un 20% anual? Pues es de lo que se Efectivamente. trata, es de lo que se trata. En el caso de los ETFs apalancados, evidentemente los utilizamos los que son los más líquidos por lo que estamos viendo, por el uso eficiente del capital y por la prima que vamos a coger en relación al riesgo que tenemos, en comparación con el propio índice o el propio ETF más famoso sin ser apalancado. Por ejemplo, en el caso del TQQQ, que es el que estamos poniendo, pues con QQQ o con el Nasdaq previamente. Y en el caso de los que ha puesto Carlos, SPI y XSP, que al final replican al índice, al SPX, pues evidentemente, casi para cualquier cartera, incluso aunque sea muy grande, va a ser mejor normalmente que SPX, a no ser que podamos o que queramos hacer por algún motivo querramos bueno, que no tenga expiración, perdón, que no tenga contratos americanos, sino que tenga contratos de estilo europeo. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero Claro. SPI al final va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque SPI cuesta 400 o 500 y SPX cuesta 5.000. Así de fácil. Necesitas más Es así de capital. fácil y puede parecer una tontería, pero alguien puede decir, bueno, pero es que es como comprar 10 SPIs. Ya, pero es que no puedes comprar medio SPX. Sin embargo, sí puedes comprar 5 SPIs. Ya estás haciendo una gestión un poco más acorde a tu cartera. Lo mismo con Efectivamente. XSP, que es un índice, no es un ETF en sí, pero la cuestión es que vale 10 veces menos. Entonces, Ujú. la gestión que puedas hacer es mucho mejor, Efectivamente. mucho más ágil. Y después no es lo mismo comprar un SPX que comprar 10 SPIs, aunque virtualmente es lo mismo, te estás comiendo 10 contratos de comisiones que estás pagando de gratis. Ujú. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tenemos un listado, un ejemplo de ETFs interesantes que yo os recomiendo que echéis un ojo, que busquéis por internet en qué consisten. Y estos son ETFs apalancados. Tenemos, por ejemplo, el SSO, que replica el SP500 por 2. Tenemos al triple triple Q, que ahora lo veremos en un ejemplo. Tenemos otro, por ejemplo, el FAS, que replica el Russell 1000, pero Financial Services, al índice. Ujú. Tenemos, por ejemplo, uno de semiconductores. Es que hay de todo. O sea, al final es que hay ETFs de todo. Tenemos el UPRO, que también es interesante, el que nosotros solemos utilizar en el SP500. Tenemos uno de sector de tecnología, que es el TEC, el TEC-L, TEC-L, el TNA, que se arrastra el 2000 por 3. Tenemos el UDAO, que es el Industrial Dow Jones Average, que es por 3, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos, hay Hay de todo. infinidad de ETF. Entonces, lo que tienes que decidir muy bien es, este ETF tiene volumen, este ETF tiene liquidez, es muy grande, es poco grande, me interesa hacer un estudio y aplicarlo. Ujú. Vamos a hacer un ejemplo, una comparación de triple triple Q y triple Q. Pues bueno, triple triple Q, esto es muy fácil, esto es buscarlo en internet o en el propio broker también te da esta información.
Es un fondo que está gestionado de manera pasiva por ProShares, la empresa, y sigue el rendimiento o intenta replicar ese rendimiento del Nasdaq, pero multiplicado por 3, es decir, un 300%. Y este lleva abierto desde febrero de 2010. Y después del triple Q, es exactamente lo mismo por Invesco, en este caso es la empresa, que lo que hace es, sigue el rendimiento del índice del Nasdaq 100 y este lleva abierto desde marzo del 99, y este lleva 25 años abierto. Estos dos son ETFs pasivos, es decir, no hay una gestión activa, pero tiene el objetivo de replicar el rendimiento del índice subyacente lo más fiablemente posible. Es decir, si el Russell se mueve un 1%, pues que el triple Q se mueva ese 1% y que el triple Q se mueva un 3%, arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que pone ahí, no? Si sube un 1% un día determinado, pues el triple Q debería subir aproximadamente un 3%. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, como hemos dicho, ¿no? Buscando, comprando, vendiendo esos futuros para apalancarlo. Claro, pero ahí lo que hablamos, hay que tener en cuenta alguno, porque es lo que se nos ocurre a todos la primera vez que escuchamos esto. Ah, bueno, pues entonces yo compro un TQQQ o un UPRO y en vez de aquí a 10 años, en vez de tener el rendimiento que ha tenido el SP500, pues tengo un por 3 del SP500. No, no funciona así, porque es diario. Entonces, imaginemos, esto es muy sencillo de calcular y de entender cuando lo haces con un ejemplo. Imaginemos que tenemos 100 euros. Ese es el rendimiento, ¿no? Sí. Pues fíjate, ese es el rendimiento. ¿Veis que no es exacto? La línea azul, que es triple Q, ¿vale? Por no sé si se verá. Y la naranja, el triple Q, ¿vale? Claro, ¿ves? No es exactamente por 3 a la larga. Y si coges más periodo, más. ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Imaginemos que tenemos 100 dólares y el QQQ sube un 1%, ¿vale? Sube un 1% al día siguiente y tenemos 100 dólares invertidos. Pues nuestros 100 dólares se convierten en 101. Sin embargo, triple Q, como siempre decimos, o TQQ, sube un 3% ese día. ¿Vale? Pues en vez de tener 101, tenemos 103. Sencillo, ¿no? Sencillo. Sencillo. Al día siguiente, imagínate que baja un 2% el Nasdaq. ¿Vale? Pues nosotros tendremos aproximadamente, ¿cuánto es un 2% de 101? Más o menos. Un 2% de 101 pues será 2,02. 2,02. Vale. Es que no tengo que hacer las cosas, si no. Bueno, da igual. Entonces sería 99,98. No, 98. 99,998. Vale. Sin embargo, triple Q va a bajar un 6%. Efectivamente. Entonces, sobre esos 103. Sobre esos 103. Va a bajar, al final, tú te vas a quedar por debajo de esos 99,98, haciendo los cálculos rápido y mal. En un domingo por la mañana. Pero es lo que quiero que se entienda con un ejemplo sencillo. Se puede traer en una tabla. En otro vídeo lo traeremos. Pero al final, cuando ganas más, pero cuando pierdes más. Y al final, ese factor te hace que a la larga no repliques el rendimiento por 3. Efectivamente. Sino que más o menos, incluso hay veces que incluso el propio índice o el propio ETF sin estar apalancado, a la larga con los años tienen mejores rendimientos. Hay veces que no, pero normalmente suele suceder. Por eso son instrumentos muy buenos para operar en opciones como operamos nosotros. Claro. O para operar a corto plazo. Claro, teóricamente, si esto estuviera multiplicado por 3 de forma, creo que es a los 6 meses, esto debería ser 45, 46 y pico, y es 40. Has perdido ahí un poquito, hay un pequeño gap. No es exactamente, a la larga no es exactamente un 3%, pero, o sea, un por 3, pero sí diariamente, lo que tú has comentado. Exactamente. Y fíjate que es justamente solamente en un periodo alcista, prácticamente era todo el gráfico. Era un periodo alcista. Si nos ponemos a combinar, al final esa diferencia se hace incluso menor. Entre 15 y 40. Y aquí tenemos un ejemplo de la volatilidad, cómo también le afecta esa volatilidad, ¿no?
al final, al estar apalancado, pues obviamente una volatilidad tiene mayor impacto. ¿Qué es lo bueno de tener un mayor impacto en la volatilidad? Pues teóricamente no, que es que tiene más primas en las opciones, vendiendo opciones. Y eso a nosotros nos interesa. Un buen ETF, un instrumento con buena volatilidad y buena liquidez, a nosotros nos encanta. Algo que se Exactamente. mueve poco es que no tiene nada. No Claro. tiene nada. Por ejemplo, el índice chino, el FXI, es pequeñito, pero es que no se mueve mucho, no está No se mueve apalancado mucho. ni nada. Entonces, claro, ahí tenéis un ejemplo. Y aquí hay un caso de estudio que he hecho, una comparación, una pequeña comparación, ¿vale? Del triple Q, que al final lo que da a entender es, esto es desde, esto no lo he puesto, no, perdón, está atrás, disculpad. Perdón. Eh, vaya, se me ha ido. Bueno, pues te lo digo en memoria. Esto ha sido desde 2022, creo, no, 2021, perdón, hasta ahora, hasta fecha de hoy. Delta 45, una Naked Put. Creo que está por aquí. Ah, aquí lo tengo. Del 20 hasta hoy. Y es una Eh, short put, ¿vale? Aquí tenéis Delta, el número. Delta 45 no, 45 días hasta la expiración. 45 días, Delta 16. Delta 16, vale, ok. Perdona, que se me ha pasado, que al final lo tienes tan asimilado. El Es ratio decir, ganador más o menos es el mismo. una put corta a 16 delta con 45 días hasta la expiración, sin cerrar anticipadamente, dejándolo hasta la expiración. Efectivamente, no se toca. ¿De acuerdo? Ujú, Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Esto es la optimización de cartera. La idea es la optimización de cartera. Es decir, de lo que se ha movido hasta ahora, más o menos, lo veis, margen por contrato son entre 300 y 450 puntos que se ha movido el Nasdaq, o sea, el triple Q, perdón. Más o menos te cogen un margen, un contrato, un 20%, que son $4.000 aproximadamente. Y en el triple Q, unos 600. Claro, al final, si tú tienes una cuenta de $10.000, no es lo mismo tener un 40% de margen que un 24%. Y ahí son 4 contratos, fijaos, que ponen cartera por uno, ¿no? Es decir, ujú, yo estoy cogiendo un contrato de $4.000 y ahí hay un 4, es decir, yo cojo 4 contratos de STF, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos da? Pues nos da que al final estoy usando menos capital en cartera y el rendimiento esperado es prácticamente el mismo. ujú. Eso es lo interesante de esto. Puedes aumentar el número de contratos, con lo cual tendrás un poquito más de rendimiento esperado. Y aquí lo que te veis aquí es la comparación del triple Q y del triple Q, como con un contrato que estamos exponiéndonos un 40% de la cartera con esos $4.000 sobre una cartera de $10.000, por supuesto, y como con un contrato de 600 podemos multiplicarlo hasta por 4 para obtener el mismo rendimiento. Y solo es Y, un 24% de nuestra cartera. y menos riesgo, porque el notional value, el valor total, es menor. Es Y este es menor. el pequeño estudio que he hecho esta semana, Ujú. que os lo traigo en primicia para que le echéis un ojo y para que veáis la diferencia de cómo con nuestro capital podemos optimizarlo para ganar prácticamente lo mismo sin exponernos tanto al riesgo. Ujú. Y nada, y por último, unas conclusiones finales. Pues como hemos dicho, nos pueden ayudar a conseguir mejores resultados utilizando menor capital en cartera, es decir, puedo utilizar unos contratos en triple Q, Sí. otros en TNA, que te encanta, otros en uso, otros en otro ETF que no está apalancado, etcétera. Hay una gran variedad de ETFs, os recomiendo que echéis un ojo, que hay muchísimos, apalancados, no apalancados, por 2, por 3, de todo, o sea, ETFs de todo. Ujú. Son operaciones apalancadas, con lo cual cuidado con ese riesgo inherente, que puede ser lo que tú has comentado, que sí, puedes ganar por 3, pero también pierdes por 3. O sea, cojito esa caída del Claro. mercado. Ah, Y como hemos dicho antes, lo más importante es dar mayor eh, importancia a los ETFs con interés y volatilidad. claro, al final, el otro día teníamos un comentario en uno de los vídeos que nos preguntaban, oye, ¿por qué TQQQ y por qué no QQQ? Bueno, no tiene más riesgo. Bueno, primero por lo que estábamos comentando. Al final, lo que estamos viendo en el análisis es eso, ¿no? Que evidentemente
son activos que se mueven más, pero es que ese movimiento inherente superior nos trae nos trae lo que buscamos en realidad, porque el movimiento inherente también viene acompañado de unas mayores primas en relación al precio del índice, al precio del Efectivamente. subyacente. ¿Por qué? Porque al final, si ya el mercado espera que se mueva 3 veces más, evidentemente va a pagar 3 veces más de prima. Por lo tanto, esa prima que está pagando superior, al final te hace que el riesgo inherente ya esté implícito en la recompensa que vas a conseguir. Y en vez Correcto. de irte, en vez de poder poner un delta 16 a un 5% o a un 4% por debajo, en el caso de la short put que ponías, por debajo del precio actual del subyacente, pues a lo mejor te puedes ir un 10%. Evidentemente te puede caer un 10%, pero como hemos visto al final, a la larga no se acaba moviendo exactamente un por 3. Además es que si vemos los estudios, si vamos a una gráfica simple y vemos por ejemplo en el 2020, lo que cae QQQ y lo que cae TQQQ, no es exactamente un por 3. Por ese factor, tiene un nombre matemático, pero no recuerdo ahora mismo, que al final un 3% de 100 son 3. Pero si vuelve a ser otro 3% de 97, Sí, efectivamente. no me acuerdo ahora mismo de ese efecto, pero al final el efecto de caída se va deshaciendo poco a poco. Entonces, al final, si comparamos, creo recordar que el Nasdaq tuvo una caída de un 30% y el TQQQ tuvo una caída del 70% o del 60%, una cosa Sí, así. que no fue un No por 90. 3 sino casi por 2 o un poquito más de por 2. Entonces, al A final, ver, pero ma- ese riesgo está recompensado, que es lo que buscamos. Está recompensado. claro, matemáticamente hablando, cuando el índice cae, ¿vale? Y el ETF que está multiplicado por 3, lo que tú dices es que no cae lineal, sino va haciendo como una asíntota, va tendiendo a Exactamente. cero, Sí, así. ¿vale? Es un movimiento asintótico. Entonces, eso es lo que previene que cuando el Nasdaq cae un 30%, no caiga un 90, sino un 70%. ¿Por qué? Porque tú has comentado, ¿no? Que eso va haciéndose tiende a cero, pero no llega nunca a cero. Ujú. Es como la paradoja del coche. El niño que le dice al padre que por qué necesitan poner gasolina en el depósito. Que primero utilice la mitad del depósito y luego la mitad de la mitad. 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 Y así Claro, nunca, nunca nunca necesitarán echar gasolina. tiende a cero, pero nunca llega a cero. Exactamente. Es esa paradoja. Entonces, bueno, a la cuestión es que lo que estábamos hablando. Los ETFs, cuidado con los ETFs apalancados porque pueden tener un riesgo inherente, evidentemente se van a mover más que el ETF, que el subyacente que no esté apalancado, pero para una cartera pequeña o incluso para una cartera grande que quiera hacer un uso eficiente del capital en el corto plazo, son tremendamente útiles. Exactamente. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Otro domingo más en Hablando de Opciones. Y nada, nos vemos la próxima semana, mañana en Cierre de Mercados. Exactamente. Bueno, cuidaos mucho y nos vemos otro día más, como hemos comentado. Tener un feliz domingo y hasta la próxima, por mi parte. Eso es. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.